Muy buenas noches con todos, bienvenidos a una clase más acerca del Shabbat. Mi nombre es Horacio Urtiaga y hoy día vamos a tener la clase número 4 acerca de la temática del Shabbat. Hemos respondido varias dudas y hemos visto varias consideraciones con respecto al Shabbat, sobre todo en el Antiguo Testamento. Nuestra primera clase abarcamos el Shabbat en Génesis, si se encuentra en Génesis o no. Respondimos esa pregunta. En la clase número 2 hemos visto todos los pasajes que incluyen al Shabbat dentro de la ley de Moisés. Estamos hablando de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y en la clase anterior respondimos la pregunta de si el Shabbat es un mandamiento eterno, es un mandamiento perpetuo y es un mandamiento que se debe obedecer de generación en generación. Y respondimos acerca de esa temática o respondimos sobre ese tema. El día de hoy, como ustedes pueden ver en pantalla, vamos a tocar no un tema específico del Shabbat, sino un tema general del Shabbat. ¿A qué me refiero? El Shabbat pertenece al cuarto mandamiento. Y ese cuarto mandamiento está dentro de los 10, y estos 10 están dentro de 613 mandamientos que se consideran o se llaman la ley de Moisés. Esto es algo que hemos ido hablando clase tras clase, así que hoy vamos a responder una pregunta muy importante que pueden ustedes ver en pantalla, y es la siguiente. ¿La ley de Moisés ha quedado sin efecto? Nosotros, los cristianos hoy, los participantes del nuevo pacto, al cual Jesús se refirió cuando celebró la cena con sus discípulos. Este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y tomó la copa y dijo, esta copa del vino es el nuevo pacto en mi sangre. Ese nuevo pacto al que nosotros pertenecemos como cristianos significa que ya no tenemos que guardar la ley de Moisés o tenemos que seguir guardándola el día de hoy. Hoy día vamos a responder esa pregunta. Si la ley de Moisés se ha vuelto obsoleta, también lo ha sido el sábado. Esa es precisamente la enseñanza del Nuevo Testamento. Esto se enseña claramente en 7 pasajes. Lo que vamos a ver hoy son 7 pasajes bíblicos que están en el Nuevo Testamento, donde nosotros vamos a poder responder a esta pregunta. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento acerca del Nuevo Pacto y acerca de nuestra relación con el Antiguo Pacto? Cuando me refiero al Antiguo Pacto, me refiero al pacto que Dios hizo con Moisés para la nación de Israel. Esto se conoce como la ley de Moisés. ¿Nosotros deberíamos seguir guardándolo? Esto lo vamos a responder en 7 pasajes esta noche. Como digo en este párrafo que está en pantalla, si nosotros no tendríamos que guardar la ley de Moisés, si esto es lo que nos enseña el Nuevo Testamento, significa que el mandamiento, el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo, de guardar el Shabbat, no sería vinculante para nosotros. En otras palabras, nosotros no estaríamos obligados a guardar el día sábado. Así que vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ir tratando de explicarlo, sacarle el jugo y ver qué es lo que nos enseña este versículo o estos versículos con respecto a esta pregunta. Vamos a ver el primer versículo. Y el primer versículo está ubicado en Romanos capítulo 10, versículo 4. Miren lo que dice Pablo a los romanos en este versículo. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Este versículo es muy sencillo de entender y a veces hay discusiones en cuanto a lo que se refiere la palabra fin. Si uno lo lee literalmente, uno ve que Cristo es el fin de la ley, o sea, es el final de la ley. En Cristo, la ley, hablando de la ley de Moisés, se terminó. ¿Para qué? Para ser justificado, para justicia de todo aquel que cree en él. Eso es lo que este versículo nos enseña. La palabra que se utiliza para fin en este versículo es la palabra telos. Y la palabra telos tiene como significado primario, fin, final. Así que la traducción correcta inicial de este versículo sería porque Cristo es el final de la ley. En él se termina la ley para justicia, para ser declarados justos a todo aquel que cree en él. Esa sería la traducción. Otra forma de traducir la palabra telos sería objetivo o meta. En otras palabras, porque Cristo es la meta de la ley. La ley apunta a Cristo. Es el objetivo, es la meta de la ley. Y también se podría traducir así, y en cierto sentido es verdad. Jesús es el cumplimiento de la ley. La ley, sobre todo, en este caso, la ley de Moisés, apunta a una persona. ¿A quién? A la persona de Jesucristo. Así que Él es la meta de la ley. La ley nos muestra a Jesús. Por eso Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la ley prefiguraba en cierto sentido el sacrificio de Jesús
con los corderos que eran sacrificados, con los sacrificios que se hacían. El israelita que guardaba la ley de Moisés tenía que ofrecer sacrificios. Y estos sacrificios apuntaban al cumplimiento, a ya la sustancia, la realidad del sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. Así que este primer versículo nos muestra que Jesús es el final, se termina la ley, o a lo mucho es el objetivo de la ley, para todo aquel que cree ser declarado justo. Este verso es verdad para los 613 mandamientos de la ley. Una cosa importante que tenemos que entender es que la ley como tal no es una ley, no es 10 mandamientos, son 613 mandamientos. Es una sola ley que comprende 613 mandamientos. Esa es la idea. Así que cuando Pablo está hablando acerca de la ley, se está refiriendo a los 613 mandamientos que la contienen. Por lo tanto, Pablo también podría decir, porque Cristo es el final de los 613 mandamientos de la ley para justicia a todo aquel que cree. Por lo tanto, en este versículo vamos a darnos cuenta que no hay justificación por medio de la ley, y esto se refuerza en la carta a los Gálatas, donde Pablo dice que por la ley nadie va a ser justificado, pero también que no hay santificación por medio de la ley. Y esto lo va a decir el libro de Hebreos cuando dice que la ley a nadie ha perfeccionado. La ley no te perfecciona, la ley no te declara justo. En cambio, Jesús sí. Jesús te santifica y Jesús te justifica. Pero la ley no hace nada de eso. Y este primer versículo es claro en mostrarnos que nosotros ya no estamos bajo la ley, porque Jesús ha sido el final de la ley y a lo mucho ha sido el objetivo de la ley. Y en él ya no tenemos que guardar la ley. Este versículo creo que es claro de entender, pero vamos a reforzarlo con otros versículos más. No podemos basar nuestro argumento en solamente un versículo. Vamos a ver, como les digo, 7 pasajes y este es el primero de ellos. Veamos el segundo. El segundo se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 19, la primera parte. Yo los animo a leer la carta a los Gálatas en su totalidad, porque la carta a los Gálatas nos va a mostrar esta realidad de que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo el pacto de Moisés, sino estamos bajo el nuevo pacto. Nosotros no podemos ser justificados por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesús. Eso va a mostrar la carta a los Gálatas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, que es todo el contenido de la carta. Vamos a ver qué es lo que dice este versículo independientemente. Dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Dice Pablo, se pregunta, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, a la cual había sido hecha la promesa. La pregunta de Pablo es, entonces, ¿para qué nos sirve la ley? Fue dada a causa de las transgresiones. Fue por culpa del pecado, fue gracias al pecado que la ley fue dada para, en cierto sentido, enmarcarnos, ponernos límites a nosotros, los seres humanos, y específicamente a la nación de Israel. Así que fue, por así decirlo, una valla de seguridad la ley para la nación de Israel. Fue puesta a causa de las transgresiones. Hasta que, dice Pablo, hasta que viniera la descendencia. ¿A quién se refiere con la descendencia? Se refiere a Jesús. Ustedes pueden leer todo el capítulo 3 de Gálatas y se van a dar cuenta que en su contexto la descendencia es Jesús. Así que la ley tiene todo un propósito. Y ese propósito se cumplió cuando llegó la descendencia. Y eso es lo que podemos ver en los 5 puntos que he puesto en pantalla. Primero, que la ley fue agregada al pacto abrámico para dejar bien claro el pecado. Cuando nosotros tenemos un cerco que nos muestra nuestros límites, cada vez que cruzamos ese cerco, nos damos cuenta que hemos pecado. Y la ley fue eso. Fue puesta a causa de las transgresiones como un cerco para mostrarnos el pecado de nosotros, pero también para restringir el pecado en la nación de Israel. Pero esto se iba a cumplir solamente hasta que llegara la descendencia. Por eso el punto 2 dice, la ley fue temporal hasta la venida de la descendencia, el Mesías. Gálatas también nos va a mostrar, y esto lo vamos a ver en el siguiente pasaje, que es un pasaje un poquito largo, que la ley era un tutor. Pablo usa la palabra pedagogos en el griego, y es alguien que es nuestro guía, nuestro tutor, hasta la llegada del Mesías, hasta la llegada del amo, por así decirlo, del Señor. Así que la ley es como nuestro guía a Cristo. Gálatas 3:25 agrega que ya no estamos bajo el tutor. Ya llegó el Señor, ya llegó el Mesías, ya llegó la descendencia, por lo tanto ya no estamos bajo el tutor.
El tutor tenía una función, guiarnos a Cristo. Horacio, ¿y de qué manera el tutor nos guía a Cristo? Nos muestra nuestro pecado y la necesidad de un Salvador. Así que el tutor tenía la función de mostrarnos nuestra naturaleza pecaminosa para que nosotros nos demos cuenta de la realidad de que necesitamos un Salvador. Así que es un tutor que nos guía a los pies de Cristo para recibir justicia por medio de la fe. Esa es la idea de Gálatas capítulo 3. Y el punto número 5 dice que hemos sido redimidos de la ley. Y esto Pablo lo va a expresar en Gálatas 4, versículo 5. Así que este pasaje nos muestra que la ley tuvo un propósito. Y la ley tiene un propósito, mostrar el pecado y frenar el pecado. Pero este propósito se cumple con la llegada de la descendencia. Y la descendencia es Cristo. Y además de eso, en Gálatas capítulo 3, vamos a ver que la ley también cumple otra función, y que es la de tutor, para guiarnos al Señor a sus pies y poner nuestra fe en Él. Y ese pasaje de Gálatas es el que vamos a leer a continuación como tercer pasaje que refuerza esta verdad. Vamos a leerlo a continuación, es un pasaje largo, en verdad deberíamos haber puesto hasta la primera parte del capítulo 4, pero ya sería mucho. Así que yo he puesto en las referencias Gálatas capítulo 4 del 1 al 7 para que ustedes lo puedan leer aparte y se den cuenta del concepto que Pablo está narrando en estos primeros versículos. Miren lo que dice Gálatas 3:23 y nos vamos hasta el 29. Dice lo siguiente: pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa, herederos. Claramente, el pasaje de Gálatas en esta sección nos está mostrando que la ley era nuestro tutor, como lo dije anteriormente, y que, cumplido el propósito del tutor, ya no estamos bajo ese tutor. El tutor tenía el propósito de llevarnos a Cristo. Pero ahora que ya estamos en Cristo, ya no estamos al cuidado del tutor, va a decir Pablo. Él dice, pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, el texto es claro en mostrarnos que la ley tuvo un propósito y que ese propósito ya se cumplió. Por lo tanto, ya no estamos bajo la ley. Así que vamos viendo 3 pasajes que son muy importantes para entender que nosotros no deberíamos guardar la ley de Moisés, que nosotros no estamos sujetos a esa ley, pero que esa ley sí tuvo un propósito. El primer pasaje ha sido Romanos, donde nos dice que Cristo es el final de la ley. Luego hemos visto el pasaje en Gálatas, donde se nos muestra que la ley fue dada por las transgresiones hasta la llegada del descendiente. Y nuevamente hemos vuelto a leer Gálatas, donde Pablo va a enseñar que la ley es nuestro tutor, nuestro guía para llevarnos a Cristo, pero cuando llegamos a Cristo, el tutor ya cumplió su objetivo. Por lo tanto, ya no estamos bajo la guía de ese tutor, porque ahora ya somos hijos de Dios, porque hemos sido adoptados como hijos. Así que esos 3 primeros pasajes nos queda muy claro que nosotros ya no tenemos que guardar la ley de Moisés según la enseñanza del Nuevo Testamento, según lo que hemos visto en Romanos y según lo que vamos viendo en 2 pasajes en la carta a los Gálatas. Pero como les digo, vamos a ver 7 pasajes en total. Ya, esta evidencia no va a ser suficiente. Vamos a meterle más evidencia del Nuevo Testamento a esta verdad. Porque pueden haber personas que van a argumentar, van a objetar y van a decir, no, nosotros tenemos que seguir guardando la ley de Moisés. Nosotros tenemos que seguir guardando el sábado. Pero el texto o los textos que vamos viendo nos dejan claro que no es así. Que lo que tales personas puedan objetar no está a la luz del Nuevo Testamento. Vamos a agregar más evidencia para darle más peso a nuestro argumento. Y vamos a ver el cuarto pasaje. Miren lo que dice el cuarto pasaje en Efesios 2, versículo 13 al 16. Miren lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en otras palabras? Que los gentiles antes estaban lejos del pueblo de Dios y que había una pared de separación y que esa pared de separación era la ley. Pero en Cristo esa pared ha sido destruida y ahora de los dos pueblos, de judíos y gentiles, Dios ha hecho una nueva creación. Y eso es lo que Pablo está expresando en Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16. Por lo tanto, en Cristo ya no hay esa separación que dividía a los dos pueblos y que esa separación era la ley. Los gentiles no tenían la ley de Moisés. La ley de Moisés fue dada a la nación de Israel, pero esa pared de separación se terminó. Ahora ya no nos tenemos que volver judíos para pertenecer al pueblo de Dios. Ahora tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Y ahora, judíos y gentiles en Cristo, somos un solo pueblo. Y por eso puse estos dos puntos. Primero, que la ley era la pared intermedia de separación. Y segundo, que esta pared ya fue derribada. Por lo tanto, Pablo acá en la carta a los Efesios nos muestra que la ley terminó. Que la ley fue derribada por Cristo, como lo vemos en la imagen. Esa pared que separaba a judíos y gentiles se rompió por completo. Ya no hay esa separación. Ahora en Cristo somos hechos uno y somos hechos una nueva creación. Somos una nueva criatura, nacemos de nuevo. Esa es la verdad que se expresa en este cuarto pasaje. Vayamos al quinto. El quinto está ubicado en la carta a los Hebreos. Y luego de leer este pasaje y examinarlo, voy a leer en los comentarios a ver si alguien me ha dejado algo por ahí. La carta es una carta fundamental para entender la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Toda la carta en su total nos va a mostrar la superioridad de Jesús con respecto a los ángeles, con respecto a Moisés, con respecto al templo, con respecto a la ley. Nos va a mostrar que Cristo es superior, pero que Cristo ahora pertenece a un nuevo sacerdocio, no al sacerdocio levítico. Jesús no era de la tribu de Leví, Jesús no era descendiente de Aarón, Jesús es de la tribu de Judá. Pero los de la tribu de Leví eran los únicos que podían servir en el templo, servir en el tabernáculo. Solo los descendientes de Aarón podían llegar a ser sumos sacerdotes. Jesús no es de esa descendencia. Por lo tanto, Jesús sí es nuestro sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec, lo va a argumentar la carta a los Hebreos. Y si ha habido un cambio de sacerdocio, también ha habido un cambio de ley. Ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, que era el sacerdocio de la ley de Moisés, sino estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, según la ley de Cristo. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Vamos a leer el pasaje de Hebreos 7, versículos 11 y 12. Miren lo que dice. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Vuelvo a repetirlo, un cambio de ley. Si hay un nuevo sacerdocio, hay un cambio de ley, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. La ley de Moisés no perfeccionaba a nadie, no justificaba a nadie. En cambio, en Cristo nosotros somos justificados y somos santificados. Así que el antiguo pacto, la ley de Moisés, queda anulado por ser débil e inútil, lo va a decir la carta a los Hebreos. Yo los animo a leer toda la carta a los Hebreos porque va a argumentar eso constantemente. Primer punto, el Mesías es sacerdote según el orden de Melquisedec, algo que la ley no permitía, como lo hemos hablado. Este nuevo sacerdocio requiere un cambio de ley. He hecho mucho énfasis a esa parte. Y por último, la ley quedó anulada, así el Mesías puede oficiar en este nuevo sacerdocio. Así que vamos viendo ya 5 pasajes que refuerzan la postura de que nosotros no deberíamos guardar la ley de Moisés, porque Jesús es el fin de la ley, porque la ley fue puesta por las transgresiones hasta que viniera el descendiente, porque la ley era nuestro tutor hasta que nos llevara a Cristo, porque como dice la carta a los Hebreos, ha habido un cambio de sacerdocio y al haber un cambio de sacerdocio hay un cambio de ley y como vimos en el libro de Efesios, la pared de separación que era la ley ha sido destruida
y ahora de los dos pueblos ha hecho uno. Así que ya vamos armando nuestra argumentación con respecto a que nosotros no deberíamos guardar la ley de Moisés. Recordemos que la ley de Moisés es una unidad de 613 mandamientos. Dentro de esos 613 mandamientos está guardar el día sábado, porque la temática de esta clase es el Shabbat. Pero hoy estamos yéndonos un poco más arriba del Shabbat y estamos viendo todo el panorama de la ley y si deberíamos guardarla o no. Por lo tanto, si no debemos guardar la ley de Moisés, no deberíamos guardar u obedecer el mandamiento del Shabbat. Es algo muy importante que tenemos que tener claro esta noche. Voy a leerlos en los comentarios a ver si alguien me ha dejado algo por aquí para poder leerlos y poder resolver las dudas que puedan ustedes tener. Vamos a leer sus comentarios. Déjenme ver. Por ahí veo que Gaby ha silenciado a algunas personas seguro tóxicas que han estado por ahí. Y miren, hay una persona que Gaby ha silenciado que ha dicho algo muy interesante que sí voy a leer. López Travel dice, una consulta, ¿Jesús mismo mandaba hacer sacrificios? Bueno, podríamos responder la pregunta diciendo sí nos referimos a Dios en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos a Dios en el Antiguo Testamento, estamos viendo a la Trinidad. Por lo tanto, Jesús mismo mandaba hacer sacrificios en el Antiguo Pacto. Nosotros en el Nuevo Pacto, en la ley de Cristo, no tenemos un mandamiento específico de Jesús donde se nos manda hacer un sacrificio de animales. En cambio, Pablo sí lo va a dejar claro en Romanos capítulo 12, que nosotros debemos hacer sacrificios vivos para el Señor. Así como en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales, nosotros hoy en día tenemos que hacer sacrificios vivos. Gracias, López, por tu pregunta. Ok, López dice también, una cosa son leyes y otra cosa es el Torá. El Torá son solo 10. Esa idea es una idea ajena al judaísmo y a la nación de Israel desde la antigüedad. Cuando nosotros nos referimos a la Torá, nos estamos refiriendo a los primeros 5 libros de Moisés, que son los libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Cuando hablamos de la ley como tal, o la Torá en ese sentido, no nos estamos refiriendo solamente a los 10 mandamientos. Ahora, imaginemos que lo que López Travel dice es cierto. Cuando se refiere a la ley, no se refiere a los 613, sino a los 10 mandamientos. Bueno, si fuera el caso, en los pasajes que hemos visto hasta ahora, al referirse a la ley se estaría refiriendo a los 10 mandamientos. Y por lo tanto, el día sábado se debería anular porque nosotros ya no estamos bajo la ley. Ahora, si tu argumento fuera lo contrario, no. Estos pasajes hablan de los mandamientos en general, como los sacrificios, como las fiestas, como el sacerdocio. Pero no habla acerca de los 10 mandamientos. No se está refiriendo a que nosotros ya no estamos bajo los 10 mandamientos, sino hacia las otras cuestiones de la ley. Bueno, si ese fuera el caso, el sexto pasaje que vamos a ver esta noche va a responder que nosotros no deberíamos guardar los 10 mandamientos. Pero eso lo vamos a ver a continuación. López, ahorita vamos a ir leyendo ese pasaje y vamos a ir explicándolo para que veas que el Nuevo Testamento también enseña específicamente, hablando de los 10 mandamientos, que nosotros ya no estamos bajo ellos. López Travel dice, tío, estás mal, ¿cómo conoces el pecado solo en creer en Jesús? Una de las cosas que acabamos de ver, López, es que la ley apunta a Cristo, que la ley nos muestra nuestras transgresiones y nuestro pecado. Joao Sánchez, otro que vive sin la ley moral. Muy buen comentario el de Joao, porque Joao está implicando con su comentario que la ley de Moisés se podía dividir en ley moral y ley ceremonial. La noticia que podemos decir esta noche es que esa distinción no la hace Dios y esa distinción no la hizo la nación de Israel. Cuando nosotros leemos la ley en general, no hay ninguna distinción entre ley moral, ley ceremonial. Todos son una sola ley. Por eso, una de las cosas que hice énfasis es que los 613 mandamientos comprenden la ley. No es que la ley esté separada en ley moral y ley ceremonial, etcétera, etcétera. No, todo es una sola ley. Joao Sánchez dice, vive sin ley. Pablo dice, los que viven sin ley no conocen el pecado. Buen comentario, Joao. Y lo que sucede es que, algo que he hecho énfasis, sobre todo en la parte final, antes de leer los comentarios, es que nosotros vivimos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Ya no estamos en el Antiguo Pacto, sino en el Nuevo Pacto. Si ustedes ven en la pantalla del versículo a los Hebreos, una de las cosas que dice en la parte que está subrayada en amarillo es que al haber habido un cambio de sacerdocio, hay un cambio de la ley. Ojo, miren esto, hay un cambio de la ley. ¿Significa que estamos sin ley o que la ley ha cambiado?
La respuesta es que la ley ha cambiado. No estamos sin ley, solo que ahora estamos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Dios dice, te contradicen al hablar de la ley moral los 10 mandamientos. Nuevamente, no hay distinción entre ley moral y ley ceremonial. Cuando hablamos de la ley de Moisés, estamos hablando de una unidad. Esa separación entre ley moral y ley ceremonial es algo que el hombre ha hecho mucho tiempo después, pero que es algo ajeno al tiempo de Jesús y es algo ajeno al Antiguo Testamento. Por ejemplo, David Guilar López, un moderador lo silenció, dice antinomianismo. El antinomianismo es aquella persona que vive sin ley. Y recalco, que quede claro esta noche lo siguiente. Cuando estoy hablando que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, no estoy hablando que nosotros vivimos sin ley, sino que nosotros estamos bajo una nueva ley. Ha habido un cambio de ley. Y la ley bajo la que estamos es la ley de Cristo. Por lo tanto, yo nunca voy a decir, que quede claro esta noche esto, que nosotros no estamos sin ley. Nosotros vivimos bajo ley, pero no bajo la ley del antiguo pacto, sino bajo la ley del nuevo pacto. No vivimos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. López Travel dice, tío, una recomendación. Si no conoces bien, es mejor no hablar. Sin saber, ojos pecas ante Dios. López, gracias por tu comentario. Lo tomo recontra en cuenta. Y una de las cosas que estoy tratando de hacer es prepararme muy bien para hablar lo que estoy enseñando esta noche. Kennedy Runachagua, buenas noches, dice, la pregunta es si ahora hay pecado o ya no, porque el pecado es la transgresión de la ley. Claro que sí, Kennedy, el pecado existe. Y es más, una de las cosas que hemos visto en los pasajes anteriores es que la ley tiene un propósito. Y la ley, uno de los propósitos de la ley es mostrarnos nuestro pecado. Por eso es que Pablo dice que la ley es nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Por eso es algo saludable en el evangelismo utilizar la ley, para que el pueblo o la persona que no conoce a Cristo se dé cuenta de su culpabilidad y pueda darse cuenta de su necesidad de un Salvador. Terry Runachagua dice, ¿estás hablando de las 213 leyes del Antiguo Testamento? Me estoy refiriendo a la ley de Moisés en específico, que más o menos comprende 613 mandamientos, Kennedy. Kennedy dice, como gentiles somos adoptados para ser hijos de Dios. Concuerdo contigo, Kennedy, eso lo hemos leído en la sección de Gálatas. Raulinho Ar dice, no hay coherencia. Primero dice que la ley ya no, luego dice que el sábado sí se debe guardar. Ojo. Yo nunca he dicho que el sábado se debería guardar. Si en algún momento se ha entendido eso, me corrijo en este momento gracias al comentario de Raulinho. Yo estoy enseñando, y esto ya lo voy enseñando durante 4 clases, que la enseñanza coherente del Antiguo y Nuevo Testamento es que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés y que nosotros no deberíamos guardar el día sábado en nuestro tiempo. El Nuevo Pacto no contiene el mandamiento de guardar el día de reposo. Marcos Luis dice, muy buenas noches hermanos, una consulta. ¿Existe un pasaje bíblico que dice que Jesús no vino a abrogar? Excelente, Marcos. Sí lo dice, sí lo hay. Y vamos a analizar ese pasaje, que va a ser el 7º pasaje que vamos a analizar esta noche. Quédate por favor por aquí, porque vamos a revisar un pasaje más, y el último pasaje que vamos a revisar es el pasaje al cual te refieres, y ahí voy a detenerme un tiempo para explicar claramente lo que ese pasaje quiere decir y lo que no quiere decir. Así que gracias por tu comentario, Marcos, lo vamos a ver. Alan o qué Parado o algo así, dice, ¿por qué no guardar si nos lleva a Dios a hacerlo? En esta nueva ley de Jesús tiene contexto por medio de la Virgen María, ¿verdad? No entiendo bien tu comentario. El tema para nada gira en torno a la Virgen María. Y si la primera parte de tu pregunta es, ¿por qué no guardar el día sábado si nos lleva a Dios? Primero porque Dios no lo ha mandado. Pero imaginemos que hay una persona que me dice, Horacio, yo quiero honrar a Dios el día sábado. Quiero hacerlo. No para mi salvación, sino porque quiero separar ese día, porque a mí me da la gana, para alabar a Dios. ¿Está mal eso? La respuesta es que no está mal. Puedes hacerlo, eres libre de hacerlo. El problema está cuando consideras que Dios te está obligando, te está mandando a ti a separar ese día para honrarlo a Él. Si tú entiendes eso de esa manera, te estás equivocando. Porque ese es un mandamiento que en efecto Dios lo estableció, pero a la nación de Israel. Eso lo hemos visto en las 3 primeras clases y hoy estamos viendo que no solamente el día sábado, sino los 613 mandamientos de la ley ya no están vigentes para nosotros el día de hoy. Porque como ven en pantalla, ha habido un cambio de sacerdocio. Jesús es el sacerdote según Melquisedec. Si Jesús es nuestro sumo sacerdote, no podemos estar bajo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés solo permite un sumo sacerdote según la descendencia de Aarón. Así que si hay un cambio de sacerdocio, también hay un cambio de ley. Y como dice la parte final de este versículo, del versículo 18, porque ciertamente queda anulado
el antiguo pacto, la ley de Moisés. El mandamiento anterior por ser débil e inútil. Así que espero que esto esté quedando muy claro para los que me están siguiendo desde el principio. Juan Mablin dice, Dios es inmutable, no puede cambiar, modificar o agregar algo. Claro que sí. Claro que sí. En su persona no lo puede hacer. En su esencia no lo puede hacer, Juanma. Pero en su ley, él puede estipular distintas cosas en el transcurso del tiempo. Es más, si nosotros vemos los pactos, vemos que Noé tuvo por mandato de Dios poder comer de todos los animales. En cambio, en el tiempo de Moisés, Dios le prohibió a la nación de Israel comer ciertos animales. Alexis King dice, con el pecado es con lo que estamos luchando día a día, sino que vino a cumplir la ley, dijo Jesús. Agner dice, ayúdame con una cita que hable que no se debe tomar bebidas alcohólicas, porfa. En verdad, no hay una cita, Agner, donde se nos enseñe que nosotros no deberíamos tomar bebidas alcohólicas. Lo que sí tenemos pasajes, y eso está, por ejemplo, en 1 Corintios, que nosotros no deberíamos emborracharnos, que la borrachera es pecado y es algo que Dios rechaza, es algo que Dios no desea de nosotros. ¿Ok? Listo. Dicho esto, gracias para todos los que han ido dejando sus comentarios a favor o en contra. Espero haber ido aclarando en el transcurso de sus comentarios las ideas correctas, lo que he ido expresando en las 3 primeras clases y hoy en la 4ª. Así que vamos a pasar a continuación al penúltimo pasaje, que es un pasaje que se va a enfocar no en los 613 mandamientos, sino solamente en los 10 mandamientos. Así que si alguien pudiera decir, no, Horacio, esto que vas leyendo solamente se enfoca en la ley ceremonial y no en la ley moral, los 10 mandamientos, hago el paréntesis, ojo, esa distinción tú la estás inventando. Esa distinción no está en la escritura. Pero si fuera el caso, imaginemos eso hipotéticamente. Vamos a ver un pasaje a continuación donde la ley moral, según tú, sí queda abolida por el nuevo pacto. Así que vamos a leerlo a continuación. Rubén dice, el sábado no era para los judíos, es un recordatorio de la creación, Éxodo 28. Eso ya lo hemos tratado, Rubén, en la primera y en la segunda clase del día sábado. Si puedes darte una vuelta por mi canal de YouTube, Horacio Urtiaga, donde voy a ir subiendo las clases del Shabbat, y esta subida a la clase número 1, donde muestro que el Shabbat no es un mandamiento desde la creación, y doy varios argumentos. Daniel de dice, los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Sí, Daniel, estamos hablando de la borrachera, ¿ok? Gracias por sus comentarios. Vamos a volver a la presentación y vamos a ver el penúltimo pasaje que se va a enfocar en los 10 mandamientos, y lo vamos a leer. Es un pasaje un poco largo, así que agárrense con eso. ¿Ok? Está ubicado en 2 Corintios capítulo 3, del 2 al 11, y vamos a hacer énfasis en algunos momentos. Quiero que me sigan en la lectura para que vean a lo que Pablo se está refiriendo. Va a ser la distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre los 10 mandamientos y la ley de Cristo, el nuevo pacto en el que estamos nosotros. Vamos a leer. Dice lo siguiente, Pablo a los cristianos en Corinto. Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes, escuchen esto, como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, dice Pablo, lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Es un pasaje en el cual Pablo está haciendo una comparación entre el ministerio, que ellos son ministros del Espíritu, y la antigua administración, por así decirlo, que es la de la letra. La de la letra escrita en piedras. ¿Qué letras fueron escritas en piedra? Fueron los 10 mandamientos. Y está haciendo una distinción entre la ley de Cristo en el nuevo pacto y la ley de Moisés, la ley de muerte, la ley de condenación, como lo expresa en este pasaje. Ustedes pueden repasar este pasaje todas las veces que ustedes quieran.
y pueden ir sacando distintas conclusiones. Yo he sacado algunas que vamos a ver en pantalla. Primero, la ley de Moisés, según lo que Pablo escribe acá, ha sido un ministerio y un servicio de muerte y de condenación, que es algo que nosotros ya hemos ido viendo en la carta a los Gálatas, por ejemplo, que era un tutor para llevarnos a Cristo. ¿De qué manera es un tutor? Que nos muestra nuestro pecado. Pues fue puesta la ley por las transgresiones. Por lo tanto, es un ministerio de muerte y de condenación, según lo que Pablo muestra aquí. Este pasaje se enfoca en los 10 mandamientos, por eso dice grabado con letras en piedra. Lo que fue grabado con letras en piedra, ¿qué fue? Fueron los 10 mandamientos. Entonces nosotros lo vemos en el libro de Éxodo. La ley dice se ha desvanecido. Y la palabra para desvanecido es la palabra katargeo, que significa reducir a inactividad. O sea que la ley ha quedado inactiva. Ha sido prácticamente oprimida, inactivada, no sé si es la palabra correcta, para nuestro tiempo. Porque ha venido un nuevo pacto, ha venido un mejor ministerio. El de la letra mataba, pero el del espíritu vivifica. El de la ley tenía gloria. Por eso es que Moisés, su rostro brillaba cuando estaba delante del Señor. Pero el nuevo pacto, la ley del espíritu, ¿qué sucede? Es con mayor gloria, porque permanece para siempre. Y por eso en el punto número 4 puesto, la superioridad de la ley del Mesías es que nunca pasará. Sí, el antiguo pacto fue con gloria, pero ese nuevo pacto es con muchísima más gloria. Así que al final, su gloria opaca al antiguo pacto, que como vemos en el punto 3 ha quedado inactivo. Y eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice que la ley se ha desvanecido. Y esto lo pueden ver en la última parte que está subrayada en amarillo, porque Pablo dice, porque si lo que se desvanece, lo que queda inactivo, fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Y acá la idea es que el antiguo pacto ha quedado inactivo y el nuevo pacto permanece con gloria para siempre. Eso es lo que Pablo está mostrando en todo este pasaje que ustedes pueden repasar. Está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 al 11, y que en este caso, para aquellos que dicen, no, solamente se ha abolido la ley ceremonial y no la ley moral, Pablo deja claro, yo estoy hablando en este momento de la ley moral según ustedes. Estoy hablando de la ley escrita en piedra, la ley que ustedes llaman moral. Pablo diría, yo nunca he hecho esa distinción. Es una distinción ajena al Antiguo Testamento. Es una distinción que ustedes están haciendo para tomar lo que les conviene. La Escritura deja claro que la ley es una, y esa una contiene 613 mandamientos aproximadamente. Pero si tú tomas el tema de la ley moral y la ley ceremonial y quieres hacer esos malabares, bueno, acá hay un pasaje donde Pablo se está refiriendo a la ley moral según tú y está diciendo que ha quedado inactiva. Eso se desvanece. Y la palabra es katargeo, que quiere decir que ha quedado inactiva. Así que nosotros en el nuevo pacto no estamos bajo los 10 mandamientos. No estamos ni bajo la ley moral, según algunas personas, ni bajo la ley ceremonial. La ley de Moisés en su totalidad ha quedado inactiva para nosotros. Porque si hay un cambio de sacerdocio, hay un cambio de ley. Así que espero que esto haya quedado muy claro esta noche en estos pasajes, porque es lo que Pablo está tratando de expresar en Romanos, en Gálatas. El autor de Hebreos también lo está expresando. Y lo está expresando ahora en 2 Corintios también. Así que ustedes ya tienen acá una buena cantidad de textos que nos enseñan esta verdad. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Y con eso, repito, no estamos diciendo que estamos sin ley, porque ahora estamos bajo la ley de Cristo. Esto ustedes lo pueden ver en Gálatas capítulo 6 en el versículo 2, que Pablo va a decir que nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Eso ustedes lo pueden ver en la carta a los Romanos, donde Pablo va a hacer una comparación o va a utilizar como sinónimo la ley de Cristo y la ley del Espíritu, como Pablo lo dice en 2 Corintios. Por lo tanto, no estoy enseñando que estamos sin ley, solo que la ley de Moisés no está vigente, ha quedado inactiva para nosotros. Espero haberlo dejado claro esta noche en estos pasajes que hemos visto. Vamos a leer algunos comentarios más. Ha aparecido el de Emerson que dice, o sea que ahora se puede matar, robar. Nietzsche Barba, ¿cómo están? Dice, ¿qué es el sacerdocio, amigo? Ok, empecemos por el de Emerson. O sea que ahora se puede matar, robar, para nada. Porque acuérdense, la ley moral, y esta distinción entre la ley moral y ley ceremonial, no es parte del Antiguo Testamento. No hay esa distinción. Cuando ustedes hablan, o algunas personas hablan de la ley moral, para separarla en la ley de Moisés, están haciendo un malabar que la Biblia no enseña. Con esto yo no estoy diciendo que no tenemos moralidad y que Dios no ha escrito su ley en nuestros corazones, como lo expresa la carta a los Romanos. Pero, respondiendo a la pregunta de Emerson, o sea que ahora se puede matar y robar, para nada, porque la ley de Cristo contiene el mandamiento de no matar y de no robar. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar por todas las cartas apostólicas.
que se va a condenar el asesinato, se va a condenar el robo, pero interesantemente, en las cartas apostólicas, donde podemos ver la ley de Cristo, no vamos a encontrar ningún mandamiento, sea iglesias judías o iglesias gentiles, que se tenga que guardar el día sábado. Porque la temática de esta noche y el tema que estamos tratando hoy es bajo la lupa de guardar el día sábado o no. Por lo tanto, no tenemos ni un solo mandamiento dentro del Nuevo Testamento donde se le pida al cristiano gentil guardar el día sábado, guardar el día de reposo. ¿Ok? Cuando Nietzsche pregunta ¿qué es el sacerdocio? Estamos hablando de que en el Antiguo Testamento, Nietzsche, una de las cosas que ocurría es que habían personas que oficiaban dentro de un lugar que se llamaba el tabernáculo y más adelante el templo. Y ellos ofrecían sacrificios de animales en favor del pueblo constantemente. Ofrecían sacrificios por el pecado, para adoración, para consagración, no solamente animales, sino también cereales, etcétera, etcétera. Así que trabajaban y ministraban, servían dentro del tabernáculo y del templo. Hoy en día nosotros tenemos nuestro gran sumo sacerdote, que en el Antiguo Testamento era descendiente de Aarón, pero ahora en el Nuevo Pacto es Jesús. Y bueno, hay toda una enseñanza ahí que repasamos en la Carta a los Hebreos y que la Carta a los Hebreos explica muy bien. Eunice dice, al amar a tu prójimo como a ti mismo, por ende cumple los mandamientos. Muy bien, Eunice, muchas gracias por eso. Hondureña dice, Horacio, pero los 10 mandamientos siempre estarán vigentes. Para nada, hondureña. Los 10 mandamientos, según la ley de Moisés, no están vigentes para nosotros el día de hoy. Nosotros encontramos 9 de esos 10 mandamientos en la ley del Mesías. Tenemos que entender esto. La ley de Moisés ya no está vigente. Como hemos visto en los pasajes que hemos leído, la ley de Moisés ha quedado inactiva. Por lo tanto, los 10 mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí han quedado inactivos. No estamos sometidos a ellos. Ahora, en la ley de Cristo en la que estamos ahora, sí encontramos los mandamientos de no codiciar, de no matar, de no robar, de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Encontramos todo eso, menos el mandamiento de guardar el día de reposo. ¿Ok? Y como ha dicho muy bien Eunice en un comentario anterior, al final Jesús va a decir, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Porque el amor cumple la ley. Así que espero haber respondido tu pregunta, hondureña, con respecto a los 10 mandamientos en general. Ok, gracias Eunice. Eunice dice, Jesús es nuestro reposo. Listo. Ahora pasemos al último pasaje. Vamos a ver nuestro último pasaje esta noche, que es un pasaje que alguien más arriba lo comentó. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. ¿Quién fue? Espero que esté por acá. Es Marcos. Marcos Luis Anelli dijo acerca del pasaje que dice que Jesús no vino a abrogar, sino a cumplir. Y vamos a revisar este pasaje en este momento. Así que vamos a ver nuestro último pasaje esta noche. Y vamos a ver el pasaje ubicado en Mateo 5, versículos 17 al 19. El contexto de este pasaje se ubica dentro de lo que se conoce como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte contiene la ley de Cristo, por así decirlo, pero en sus inicios va a mostrar primero las bienaventuranzas y luego va a pasar a contar lo siguiente. Miren lo que dice el versículo 17 de Mateo 5. Jesús es el que está hablando aquí. Y dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Este pasaje es muy importante y es muy usado, podríamos decir que es el más usado por aquellos que consideran que la ley se debería seguir guardando. En otras palabras, este pasaje supuestamente contradeciría todos los otros 6 pasajes que hemos visto esta noche. Porque acá Jesús, obviamente, si ustedes se dan cuenta, dice que Él no ha venido a poner fin a la ley o a los profetas. O sea, Pablo y Jesús están contradiciendo. Jesús dice, yo no he venido a poner fin a la ley de los profetas. Y Pablo dice, porque Cristo es el fin de la ley. Un ratito. Hay una contradicción aquí. ¿Qué está pasando? Horacio, este pasaje contradice todo lo que hemos visto anteriormente. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Vamos a explicar paso a paso qué es lo que este pasaje realmente enseña. Primero tenemos que hacer una distinción que ustedes pueden ver en pantalla. Lo he subrayado en amarillo en la primera parte.
Volvamos a leer las palabras de Jesús paso a paso. Primero dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley y a los profetas. Los fariseos y los religiosos de la época empezaron a ver en la enseñanza de Jesús cierta contradicción contra sus tradiciones. Por lo tanto, ellos pensaban que Jesús está enseñando en buena cuenta que ya no se debe guardar la ley, porque está yendo en contra de la ley, está yendo en contra de nuestras tradiciones. Sana a alguien en el día de reposo. Permite que sus discípulos recojan espigas o recojan trigo en el día de reposo. Y así sucesivamente contradice muchas tradiciones que no necesariamente están en la ley. O sea, Jesús no estaba rompiendo la ley, pero ellos pensaban así. Así que Jesús va a aclarar, miren, no piensen que he venido a poner fin a la ley y a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es muy importante y lo he subrayado con amarillo. Jesús no está diciendo, yo no he venido a poner fin a la ley, no he venido para poner fin, sino para cumplir. Vuelvo a repetir porque se puede perder la idea que quiero mostrar. Jesús no está diciendo que no piensen que he venido para poner fin a la ley de Moisés. Jesús no está diciendo eso. Vuelvo a repetir, Jesús no está diciendo no he venido para poner fin a la ley de Moisés. No he venido para poner fin a la ley de Moisés, sino para cumplir. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, no piensen que he venido para poner fin a la ley y a los profetas o a los profetas, como lo pone esta tradición. ¿Qué significa la ley y los profetas? La ley y los profetas, para el entendimiento judío de la época de Jesús, no estaba hablando acerca de la ley de Moisés. No estaba hablando acerca de los 613 mandamientos. Estaba hablando de todo el Antiguo Testamento. Los profetas son mucho tiempo después de Moisés. Estamos hablando de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Toditos esos profetas son parte de los profetas. Jesús está diciendo, no piensen que yo he venido a poner fin a la ley y a los profetas. Yo no he venido para cortar esto ni para prohibir esto. Yo he venido para cumplir. Porque adivinen qué. Todo el Antiguo Testamento apunta a alguien, apunta a Jesús. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo en otras palabras es lo siguiente. No piensen que he venido para poner fin al Antiguo Testamento. No he venido para ponerle fin, sino he venido para cumplirlo. Porque todo el Antiguo Testamento habla de mí. Así que cada vez que ustedes lean este pasaje, no piensen que se está refiriendo a los 613 mandamientos. Se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento era conocido como la ley y los profetas. Así que Jesús se está refiriendo a eso en este momento. No he venido para poner fin a todo el Antiguo Testamento, sino he venido para cumplirlo. Porque todo el Antiguo Testamento habla de mí. Otra idea que puede surgir de este pasaje, cuando Jesús dice que no he venido para ponerle fin, sino para cumplir, es que en cierto sentido Él sí va a obedecer a la perfección. No solo que todo el Antiguo Testamento apunta a Él, que Él es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, sino también que Él sí lo puede cumplir a la perfección. No he venido para ponerle fin a todo el Antiguo Testamento, sino he venido a darle su verdadero cumplimiento, a obedecerlo correctamente, que ustedes no pueden y que ustedes se han llenado de tradiciones. Así que no piensen que yo he venido a terminar con el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento apunta hacia mí, yo soy su cumplimiento. Y aparte, yo voy a vivir correctamente todo lo que el Antiguo Testamento me enseña y me manda a hacer hoy. Es lo que diría Jesús en otras palabras. No sé si me estoy dejando entender en lo que les he dicho de distintas maneras en este momento. Y Jesús termina diciendo, o sigue en la siguiente parte, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde del Antiguo Testamento, hasta que toda se cumpla. O sea, todo lo que el Antiguo Testamento anuncia no va a dejar de cumplirse hasta que pasen el cielo y la tierra. Porque adivinen qué, todo el Antiguo Testamento apunta hasta el final de los tiempos. Así que cuando Jesús venga, se establezca la nueva tierra, los nuevos cielos, todo lo que está apuntado en el Antiguo Testamento no se va a dejar de cumplir hasta ese momento. Todo va a tener su cumplimiento. Hasta lo más pequeño, hasta el mandamiento más pequeño, hasta la profecía más pequeña, no va a dejar de cumplirse hasta que se acaben los cielos y la tierra. En buena cuenta, mi palabra, todo el Antiguo Testamento en ese momento, es eterna. Esa palabra se va a cumplir sí o sí. Todo apunta a mí, yo la cumplo, y no va a dejar de existir hasta que el cielo y la tierra se acaben. Es lo que está diciendo. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y es algo que nosotros entendemos cuando estudiamos la Escritura. Todo el Antiguo Testamento tiene lecciones para nosotros. Una de las cosas que nosotros podemos ver en
En las cartas de Pablo, por ejemplo, es que Pablo va a utilizar pasajes del Antiguo Testamento y los va a aplicar a nosotros en sus ejemplos morales, en sus ejemplos prácticos, etcétera, etcétera, en sombras, en alegorías. En todo momento va a utilizar el Antiguo Testamento para edificarnos. Y todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, por lo tanto va a servir de edificación teológica, va a servirnos de edificación moral, pero está hablando acá Jesús no solamente de los 613 mandamientos, está hablando de todo el Antiguo Testamento. Y noticia importante, cuando nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, vamos a encontrar, por ejemplo, distintos mandamientos en el tiempo de Noé, y en el tiempo de Moisés, y en el tiempo de Abraham. Por ejemplo, a Noé se le permitió comer de todos los animales, por mandato de Dios. En el tiempo de Moisés, Dios le prohibió a la nación de Israel comer ciertos animales en Levítico capítulo 11. Por lo tanto, no podríamos cumplir esos dos mandamientos porque se contradicen, son claros en contradecirse. Y lo que tenemos que entender es que una de las cosas que Dios ha hecho en el transcurso de la historia es establecer distintos pactos en el transcurso de la historia. Ha hecho un pacto con Adán, ha hecho un pacto con Noé, ha hecho un pacto con Abraham, ha hecho un pacto con Moisés, ha hecho un pacto con David. Y hoy estamos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto no es un pacto que está basado o que debe cumplir la ley de Moisés, sino es un pacto nuevo, es una nueva ley, es la ley de Cristo. Así que nosotros, cuando leemos este pasaje, no estamos viendo un pasaje que contradice todos los otros 6 que hemos visto, sino es un pasaje que lo complementa, en el cual Jesús dice, yo he venido a cumplir todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de mí y yo he venido a cumplir las profecías acerca de mí. Y no solo he venido a cumplir esas profecías y a mostrar su cumplimiento, sino además yo he venido a guardar el Antiguo Testamento y lo que Él manda correctamente. Esa es la idea de este pasaje. Espero que haya quedado claro lo que hemos visto en este pasaje de Mateo 5, 17 al 19 y no se dejen engañar cuando alguien lo usa para decir, miren, acá está diciendo que se debe guardar y que Jesús no ha terminado con la ley. Por lo tanto, tienes que guardar el día sábado. Si fuera el caso, no se debería guardar solamente el día sábado, sino también todo el tema de los sacrificios, del sacerdocio, etcétera, etcétera. Y eso es imposible. Y eso nadie lo va a sostener en el día de hoy. Así que espero haberlo dejado claro. Una de las cosas que puse en el punto número 2 es que la palabra cumplir es la palabra que se usa muchas veces y en el libro de Mateo para cumplir las profecías, para en cierto sentido llegar al cumplimiento de ellas. En otras palabras, Jesús ha venido a darle el cumplimiento total a todo el Antiguo Testamento que apuntaba hacia él. Espero haberlo dejado claro y quiero terminar con una conclusión. O bueno, con varias. Concluyendo, la ley es una unidad de 613 mandamientos. La distinción entre ley moral y ley ceremonial no existe en la Biblia. Cada vez que alguien les diga, no, la ley ceremonial ya fue abolida, pero la ley moral sigue, está dando una idea equivocada ajena al Nuevo Testamento, ajena al Antiguo Testamento. La ley es una que contiene 613 mandamientos. Y además ustedes pueden utilizar 2 Corintios para mostrar que Pablo habla que los 10 mandamientos específicamente hablando ya quedaron desvanecidos, inactivos, porque el nuevo pacto los sobrepasa y tiene mayor gloria. Y que esos 10 mandamientos fueron un ministerio de condenación y de muerte, no de vida, como el nuevo pacto. Punto número 1. Punto número 2. Toda la ley, incluso los 10 mandamientos, han quedado inactivos o inoperativos. Punto número 3. La ley, dentro de otras cosas, nos guía a Cristo y nos muestra nuestro pecado. Es nuestro tutor. Y hay muchas cosas más que la ley hace que quizás no podríamos conversar en otra clase. Y el último punto, el punto número 4, el creyente ya no está bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Espero haber dejado bien claro esto esta noche y obviamente pueden dejar todos los comentarios y preguntas que ustedes quieran, porque de eso se trata esta clase, que pueda resolver sus dudas, pueda mostrar y reforzar los argumentos que quizás he ido tocando en la clase y quizás no han quedado claros. Porque la idea es que pueda quedar lo más claro posible. Así que si algo no me dejé entender, si queda alguna duda, háganmelo saber en los comentarios, que voy a leerlos a continuación y voy a tratar de resolver las dudas que puedan ir surgiendo. ¿Ok? Vamos a ir leyendo los comentarios poco a poco. Déjenme ver. Seguro han llegado algunas personas que son sabáticos, así que puede haber seguro alguna discusión por ahí o por allá, lo más probable. La casa de la fragancia dice, pero por eso hay que guardar, porque está escrito, dice. El fin no, la ley tiene una finalidad, llegar a Cristo. Sanar no es un pecado, coger espigas no es un pecado es anular la ley, no cumplir con ella. Concuerdo con lo que va escribiendo la casa de la fragancia, pero algo que quizás recién entrado es que nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ojo, vuelvo a repetirlo. Nosotros no somos antinomianistas, nosotros no consideramos que estamos sin ley,
nosotros estamos bajo la ley de Cristo, pero la ley de Cristo no es la ley de Moisés. Que quede clarísimo eso esta noche. Eunice dice, Jesús vino a cumplir esa ley por nosotros porque para nosotros es imposible cumplirla. Amén, Eunice, muy buen comentario. Daniel dice, o sea que cumplimos la ley no mediante la forma antigua, sino de la forma de Jesús. Exacto, Daniel. Muy buen comentario, Daniel, y lo resalto. Excelente, Daniel. Nietzsche Barbán dice, Jesús mejoró la ley porque antes la ley era más carnal y con Jesucristo la ley es más espiritual. Gracias, Nietzsche, por tu comentario. Ok, vamos a ver, la casa de fragancia dice lo que sucede es que los antiguos no la cumplieron porque eran carnales, dice la casa de la fragancia. Eunice dice, el que viva bajo la ley actualmente será juzgado bajo la ley. Si no les basta la sangre bendita, buen comentario, Eunice, muy buen comentario. La casa de la fragancia dice, hoy en día se tiene que cumplir por fe, luego deshacemos la ley por la fe en ninguna manera. La casa de la fragancia cita Romanos 3:31, que es un pasaje donde Pablo va a decir, por lo que estamos diciendo, anulamos la ley. Y no va a decir de ninguna manera, más bien la confirmamos. Y es algo que he repasado con algunas personas que estuvieron conectadas conmigo en las mañanas, cuando estudiamos el libro de los Hechos a las 9. Y una de las cosas que vemos es que el contexto del pasaje, a lo que Pablo se está refiriendo es, el hecho de que la ley nos lleve a Cristo, ¿significa que la anulamos? Para nada, más bien la confirmamos porque la ley lo que hace es traernos a Cristo. Sin la ley no podríamos venir a Él porque es nuestro tutor. Más bien confirmamos la ley tiene un buen propósito. Esa es la idea. Pero ahora que que hemos llegado a Cristo, ya no estamos bajo el tutor. Es lo que Pablo va a decir en Gálatas y en Romanos. Marcos Luis Sanelli dice, amén, gloria a Dios, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Jesús es el cumplimiento de... Excelente, Marcos, por tu comentario. Santiago 1:17 dice, Dios no muda ni cambia sus leyes. Una de las cosas que está expresando en la carta a los Hebreos y todos los pasajes que hemos visto esta noche en la casa de la fragancia demuestran lo contrario. La casa de la fragancia hace un muy buen comentario aquí, que es importante aclarar. Dice, Jesús guardó el sábado y sus discípulos, nosotros también hacemos holocaustos. Ok, yo personalmente no hago holocaustos de animales, Señor, como lo manda el libro de Levítico. ¿Jesús guardó el sábado? Sí, Jesús guardó el sábado. Adivinen por qué. Porque Jesús vino bajo la ley de Moisés. Jesús guardó la ley de Moisés. Estuvo sometido bajo la ley de Moisés como judío que era. Por lo tanto, tenía que guardar el sábado, si no estaba quebrando su propia ley. Pero nosotros, que ahora hemos llegado a Cristo, ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Él. Y la ley de Él no tiene el mandamiento de guardar el día sábado. Por lo tanto, cada vez que nosotros veamos a los discípulos reuniéndose en Shabbat, que a Jesús guardando el Shabbat, tenemos que leer el contexto donde se ubica eso. ¿En qué contexto se ubica? En que ellos están bajo la ley de Moisés en ese momento. El nuevo pacto se establece con la resurrección de Cristo, no antes. Es importante entender eso. Hatz dice, pero los mandamientos son la ley moral. Vuelvo a repetir, no hay distinción entre ley moral y ley ceremonial en la ley de Moisés. Hatz dice, existen las demás leyes como las civiles y ceremoniales. Estás equivocado, sí existe. Bueno, ahí, Hatz, una de las cosas que vamos a decir es, tendrías que demostrarlo bíblicamente que hay esa distinción entre ley moral y ley ceremonial. Es más, quizás en lo que están oyendo y tienen quizás algunas dudas, Horacio dice por un lado que no existe distinción entre ley moral, ley ceremonial, ley civil. Pero veo por todos lados que todos los que guardan el sábado sí hacen esa distinción. Con tal, ¿quién está en la razón? ¿Horacio o estos hombres que guardan el sábado? Primero, que al final mi opinión o mi enseñanza no importa si no está basada en la Escritura. No voy a encontrar una distinción entre ley moral, ley ceremonial y ley civil dentro del Antiguo Testamento. Es solamente una ley contenida en los 613 mandamientos. Ahora, algo adicional que puede ayudarlos a ustedes a darse cuenta que Jesús no hacía esa distinción. ¿Cuál es? Es la siguiente. Jesús va a permitir que sus discípulos recojan espigas en el día de reposo. Y ese es un pasaje que está ubicado en Marcos, en Mateo y en Lucas. Ustedes pueden leerlo, pero sobre todo el pasaje en Mateo. Ahorita no me acuerdo el capítulo exacto, pero si ustedes leen ese pasaje, Jesús va a tomar ejemplos de por qué sus discípulos sí pueden guardar, sí pueden recoger espigas en el día de reposo y que Él es el Señor del día de reposo usando ejemplos de la ley ceremonial. Por lo tanto, ustedes van a ver que Jesús va a tocar el día de reposo, lo va a defender correctamente usando ejemplos de ley ceremonial de otros pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando David come de los panes de la proposición. Los panes de la proposición y el mandamiento de cambiar los panes y de que solo los sacerdotes podían comer de él es parte de la ley ceremonial según aquellos que hacen la distinción, no según yo. Jesús une el mandamiento del sábado con el mandamiento de los panes de la proposición, poniendo al mismo nivel y en el mismo lugar esos mandamientos. En el Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, Jesús va a hablar de la verdadera esencia de la ley
y va a mezclar la ley moral, según los que la distinguen, con la ley ceremonial, mostrando que es solamente una ley. Así que es tarea de ustedes revisar eso. Yo les he dado argumentos desde la primera clase de que no hay esas distinciones. Miller Malka dice que habrá grabado esto para repasar. Por supuesto que sí, Miller. Y va a ser subida al canal de YouTube en estas semanas que vienen. Y está subida a la clase número 1, Miller, a mi canal de YouTube que se llama Horacio Urteaga, así que puedes revisarlo ahí. La Casa de la Fragancia dice, este hombrecito está equivocado. Bueno, es tarea de ustedes revisar si la información que les he proporcionado hoy es verdad o no. Obviamente toda persona, y esto que quede claro, toda persona que guarde el día sábado, el día de hoy, habrán dos tipos de personas. Aquellas que van a analizar la información y van a decir, bueno, vamos a revisar los argumentos, paso a paso. Y habrán otras personas que se van a cerrar y lo único que van a decir es, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. Y van a repetir eso 80,000 veces. Así que cada persona a partir de ahora que vuelva a decir lo mismo, ya no lo voy a leer el comentario. Porque es lógico. Si tú piensas que estoy equivocado, vas a decirlo. Pero la idea está que puedas repasar los argumentos y tú llegar a tu conclusión. Si concluyes que yo estoy equivocado en base a los argumentos que yo he dado, bueno, eres libre de tomar la decisión que tú quieras. Pero yo estoy convencido, en argumento tras argumento que he ido presentando desde la clase número 1, que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés y no deberíamos estar bajo la ley de Moisés. Y ha quedado claro en esta clase esta noche. Hatz dice, entonces estás contradiciéndose los mensajes de los tres ángeles. No sé a qué te refieres, Hatz. Gloria a Dios dice, Hondureña dice, es que el que está en Cristo cumple todo por amor a él. Gracias, Hondureña, por tu comentario. Miller Marca, Jesús cumplió la ley, lo máximo, y ahí terminó la ley. Muy bien, Miller Marca. Y una cosa que podemos agregar, Miller, es que nosotros seguimos en la ley, pero en la ley de Cristo. Ha habido un cambio de ley y eso nosotros lo vemos en la carta a los hebreos. Miller Marca dice, el Antiguo Testamento acaba con la resurrección de Cristo, entonces podríamos decir que se cumple con la resurrección de Cristo y se va a cumplir en su totalidad cuando Jesús vuelva. Pero el Antiguo Testamento sigue sirviéndonos a nosotros de distintas maneras. Nos muestra quién es Dios, nos da ejemplos, buenos ejemplos y malos ejemplos de hombres de fe, nos muestra el pecado, porque es nuestro tutor que nos lleva a Cristo, pero a los que ya estamos en Cristo nos enseña distintas cosas. Podemos aplicar cosas del Antiguo Testamento a nuestra vida el día de hoy y así sucesivamente. Arce Marvin dice, ¿la ley es obsoleta? Wences Ram, buenas noches, dice, Jesús es el cumplimiento de la ley. Hatz dice, pero los 10 mandamientos no son la ley de Moisés, son la ley de Dios. Bueno, esa es una decisión que tú estás haciendo y que no hace la Escritura, Hatz. Juanma dice, pero en Deuteronomio dice amar a Dios sobre todas las cosas. Correcto, Juanma, está bien eso. No estoy contradiciendo eso. Eso es parte de la ley de Moisés y es parte de la ley de Cristo. ¿Okay? Por ejemplo, Hatz dice, si anulamos la ley, entonces podemos matar y podemos mentir. Para nada, y es algo que ya dije desde el principio de la clase, que nosotros no estamos sin ley. No soy antinominiano. No estoy diciendo que nosotros hemos quedado sin la ley de Moisés y ahora vivimos sin ley. Ahora estamos bajo la ley de Cristo, la ley del Espíritu, que Pablo la nombra en Gálatas capítulo 6, versículo 2, la nombra en la carta a los romanos también, y si no me equivoco también es en otras cartas que no me vienen a la mente el nombre en este momento. Juanma dice, entonces también queda anulado que la homosexualidad es inmoral, como dice Levítico. Para nada, Juanma, porque nosotros encontramos eso en la ley de Cristo también. Encontramos que la inmoralidad sexual es algo que el Señor aborrece y es algo que el Señor llama pecado. Y eso lo puedes encontrar, Juanma, en 1 Corintios, si no me equivoco, es en el capítulo 6, si no me equivoco. Kruger dice, Jesús perfeccionó la ley. Excelente comentario, Kruger, gracias por eso. Juanma dice, ¿qué hacía un fariseo en el campo el sábado si estaba prohibido? Lo más probable, Juanma, es que estaban siguiendo a Jesús para ver en qué lo podían acusar. Macabideos 2 dice, desde el viernes en la tarde hasta el sábado se debe guardar el día. La respuesta es no, Macabideos. Y es más, una cosa importante que tenemos que entender es que la nación de Israel no tenía el calendario gregoriano que nosotros tenemos. Por lo tanto, para nosotros, guardar el día de reposo, si fuera así, sábado, no sería igual que la nación de Israel en el Antiguo Testamento, porque nuestros calendarios son completamente distintos. Así que, en verdad, una persona que dice que guarda el día de reposo un día sábado según nuestro calendario, no lo está guardando según el calendario que Dios le dio a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Pero, eso es algo aparte, ¿no? El hecho está de que el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros no deberíamos guardar el día de reposo, porque nosotros no debemos ni estamos obligados a guardar la ley de Moisés. Hatz dice, entonces el Éxodo 20 está por las puras. Para nada, Hatz. ¿Por qué el Éxodo 20 no está por las puras? Y para los que no saben, Éxodo 20 nos cuenta el relato del monte Sinaí, donde Dios le da vía oral al principio a la nación de Israel los 10 mandamientos. Y dice, entonces está por las puras y nosotros no deberíamos guardarlo.
Para nada, porque nos está contando la historia de la redención. Y toda la historia de la redención apunta a Jesús. Y estamos conociendo a Dios mientras leemos el Antiguo Testamento. Si nosotros, una de las cosas que tenemos que tener claro es que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento lo deberíamos cumplir nosotros, tendríamos que seguir haciendo sacrificios. Entonces podría decir lo mismo que tú. ¿Para qué sirve Levítico entonces si ya no tengo que hacer sacrificios? Porque cada vez que leo Levítico me dice cómo matar un cordero, cómo matar un cabrito, cómo matar a ciertos animales, sacrificios por pecado, sacrificios por esto, por el otro. Estaría por las puras también el libro de Levítico. Y para nada es el caso. No hay debate mate en cierto sentido. Es una clase sobre el tema del sábado, sino que hay personas que consideran que el sábado se debería seguir guardando y obviamente me refutan en los comentarios. Hatz dice, ¿tú guardas el sábado entonces? Jesús dijo claramente, si me amas, guarda mis mandamientos. No guardo el sábado, Hatz, porque no es parte de los mandamientos de Cristo. Y eso es algo que hemos dejado claro esta noche. Estamos hablando que no estamos guardando la ley de Moisés, estamos guardando la ley de Cristo. Y dentro de la ley de Cristo no hay ningún mandamiento de que el participante del nuevo pacto tenga que guardar el día sábado. Maca Videodo dice, Jesús dijo que el mayor mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo debe ser. Gracias, Maca, por tu comentario. Marisol dice, hoy sí han entrado personas que quieren aprender porque preguntan y preguntan, qué bueno. Ok, Wences Ram dice, Dios te bendiga, hermano, bien explicado, saludos desde Ventanilla. Saludos, Wences, desde la selva de Perú, Amazonas. Daniel TK dice, estaría bueno un estudio del reposo del Señor que está en Hebreos, saludos. Por supuesto, Daniel, te prometo que en las siguientes clases del Shabbat vamos a tocar ese tema, pero todavía no hemos llegado ahí, estamos yendo paso a paso, pero vamos a hacer una exposición de Hebreos capítulo 4, vamos a explicarlo en su contexto y vamos a sacarle el jugo a ese pasaje para que quede claro y más evidencia de todo lo que estoy proponiendo en estas primeras 4 clases. Exacto, Arce, muy buen comentario. Somos salvos por gracia y no por las obras. Gloria Arevalo dice una pregunta. ¿Dice las Escrituras que nosotros estamos en la ley de nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí, Gloria. Estamos en la ley de Cristo, no en la ley de Moisés. Gracias, Alexis, por tu comentario. Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado conectados esta noche. Espero que la clase haya quedado clara. De eso se trata. Todos los lives que hacemos, no solo en las mañanas de lunes a viernes, sino los sábados en la noche. Es un tema controversial para algunos. Igual que fue controversial el tema de los últimos días, cuando estuvimos hablando del anticristo y del rapto. Pero espero que los puntos que hemos tratado hoy y las respuestas que he podido dar a distintas contraargumentaciones hayan quedado claras. Y obviamente esto no termina. Vamos a seguir avanzando sobre más versículos, sobre más conceptos, sobre más temas en el transcurso de las siguientes semanas. Así que quédense siempre al tanto de lo que vamos subiendo, de lo que vamos haciendo live, que espero servirlos y edificarlos en lo que pueda en el transcurso de mi vida. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, que Dios nos bendiga. Nos vemos el lunes a las 9 para seguir estudiando el libro de los Hechos. Bye bye, nos vemos.